And now open your Bibles en el libro del profeta Zacarías on the book of Prophet Zechariah. y vamos a ir a lo largo de este libro. And we're going to be along this book. ¿Lo tiene? You have it? Cierre sus ojos en esta noche y oremos. Close your eyes tonight and let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, oramos en esta noche, we Señor, pray tonight, dando gracias a ti giving you thanks y humillándonos, Señor, and humbleness delante de tu presencia. before your presence. Oro, Señor, para que en esta noche I pray, O Lord, so tonight, la revelación de tu palabra, the Señor, revelation of your venga en word, el Lord, corazón de cada uno de comes tus to the hijos. heart and every one of your sons and Oro, daughters. Señor, para que tu Espíritu Santo I pray so your Holy Spirit esté abriendo los oídos can be opening the y los ears ojos and the espirituales. spiritual eyes. Oro para que la iglesia pueda I escuchar pray so the church can listen la voz del Espíritu the Santo. word of the Holy Spirit. Oro, Espíritu Santo, I prayed, Holy Spirit, para que tú so ministres you can minister las áreas en nuestra vida the areas in our lives que tienen que ser that have to ministradas. be ministered. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Dele un fuerte aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Y el tema de esta noche es enfócate en la visión. The word of tonight is focus on the vision. He estado compartiendo por las últimas 2 semanas una I've serie been- de mensajes I've been sharing with you for the last week couple of messages donde Dios quiere ubicarnos en el tiempo where de God Dios, wants to put us in the time en el of God, kairos de Dios. on kairos of God. Dios quiere que nosotros caminemos God wants us to walk, siendo entendidos de los tiempos be knowing of the times espirituales en los cuales estamos of the viviendo, spiritual times where we're living, y que nosotros caminemos con una visión clara and for us to walk with a clear de vision lo que Dios tiene para la iglesia. of what God has for the church. Dios me decía, God was telling me los pensamientos de la iglesia, the thoughts of the church, el entendimiento y la visión de la the iglesia knowledge and the vision of the church, está aquí. it's right here. Pero mis But pensamientos, my thoughts, mis caminos, my ways, mi visión, my vision, mi revelación my revelation, está aquí. it's up here. Y yo quiero And I want que la visión de la the iglesia, vision of the church, que la fe de la iglesia, for the faith of the church, que la perspectiva de la the iglesia perspective of the church, sea elevada to be elevated hasta la visión de Dios, until the vision of God, hasta que la iglesia vea until the church can see lo que Dios está viendo, what God is seeing, hasta que la iglesia escuche until the church can listen lo que el Espíritu Santo está hablando, what the Holy Spirit is speaking, hasta que la iglesia camine until the church walks por la visión y la by revelación the vision and revelation de los tiempos y la estrategia of de the Dios. times and strategy of God. Y entonces el pensamiento de la So the iglesia thought of the church tiene que ser elevado has to be elevated a los pensamientos de to Dios. the thoughts of God. Amén. Amen. Este es el tiempo que estamos viviendo This is the time that we're living hoy en el mundo today in the world y en la sociedad como la conocemos. and the society as we know it. Está sufriendo la mayor invasión de tinieblas y de It's muerte. suffering the most biggest invasion of darkness. El valor por la vida se ha perdido. The value of life has been lost. El espíritu de Faraón se ha extendido por las The naciones spirit of Pharaoh has extended through the nations. y los padres están matando a sus And hijos fathers are killing their sons y entregándolos a la muerte. and giving them to the death. Los hijos están matando a sus The padres. sons are killing their sons are killing their fathers. Los valores y los And the principios values and the principles que forman y unen a la that familia form and unite the family se han perdido have been lost. y se han extraviado. And they have been lost. Ya el amor, Now the love, el respeto, respect, la honra honor, son cosas que la nueva generación these are things that the new y aún generation dentro de la iglesia and even inside the church, lo han perdido. it's been lost. El espíritu de Babilonia, The spirit of Babylon, la gran ramera, the great prostitute, ha contaminado el razonamiento has contaminated the reasoning del hombre y de la of mujer men and women
con filosofías de vida with philosophies of life, llenas de confusión full of confusion, y llenas de full depravación, of deprivation, al adulterio to adultery y a la fornicación and fornication, y a los actos de lascivia and those acts of sexual que acts son contra that naturaleza, are against natural, le han cambiado el nombre and they have changed the name. y ahora le llaman alternativa de Uh, vida, Now they changed the name and they call it Les alternative llaman of life. trans. They call them trans, Y es una palabra and that's a word. que es una palabra que se ha puesto muy de moda And that's a word that is being put so much in, y no es una casualidad and it's not a casualty. que salga de la misma palabra That comes out of the same donde word viene la palabra trastorno, where the word trastorno, transtorn means, que se refiere a un desequilibrio mental. which means a disbalance Y mental emocional. and emotional. Y hoy a lo malo And today to the evil, el mundo le llama bueno the world calls it good. y a lo bueno And to the good, le llama malo. they called it evil. A todo lo que es bueno To everything that is good, lo rechazan they reject y lo it. repudian. And they Y rebuke todo it. lo que es malo y repudiable para Dios, And everything that is bad and wrong el mundo for God, lo está and the abrazando world is hugging it. como algo bueno. I like something that is El good. espíritu de Jezabel The spirit of Jezebel ha sumido al mundo has sunk the world en un estado de anarquía, in a state of anarchy, donde nadie obedece where nobody obeys ni reconoce or recognizes ningún tipo de ley o autoridad. any kind of law or Y eso es authority. algo que está pasando en el mundo And entero. this is something that's happening in the entire Es un world. espíritu de hechicería y de It's a rebeldía spirit of witchcraft que está atacando el orden y la autoridad establecido por Dios. and rebellion that is attacking the authority of God, Aún las autoridades y los gobiernos. even the authorities and governments. Jesús dijo que ninguna autoridad Jesus said that no authority el hombre podía tener the man cannot si no fuera dada por el Padre if it wasn't given celestial. by the Father, celestial Father. Pero hoy el mundo no está reconociendo ningún today, tipo de the autoridad. world is not recognizing any kind of Y este authority. espíritu de Jezabel And the spirit of Jezebel lleva a rebelarse contra toda autoridad. takes to reveal against every authority. El mundo se ha sumido en oscuridad. The world has sunk too much in darkness. Todo está pasando tan rápido Everything is happening so fast, y todo está en mucha destrucción. and everything is in so much destruction. Muchas cosas están siendo destruidas. Many things are being destroyed, Y la institución más importante en el mundo, and the most important institution in the world, que es el matrimonio, which is the marriage, del cual la familia depende, from which the families depend, está siendo destruida por esta corriente it's filosófica been destroyed by this current of philosophy. de la familia y del matrimonio. On families and marriages, Depende la fuerza y la estabilidad de una nación, it depends the family and establishment of families. de lo estable y fuerte que sea una The familia. establishment and the strength that Y is las the familias family de la and the iglesia families on the church. depende la estabilidad del mundo entero. It depends the stability of the whole world. Porque la palabra de Dios dice Because the word of God says que la bendición sobre todas las naciones de la the blessing tierra over nations of the y earth sobre todas las familias de la and tierra over all the families on the earth estaba dada para la iglesia, is being given to the church para bendecir todas las familias de la to tierra. bless all the families on the earth. Pero hoy la institución de la familia But today the institution of the family está siendo tan atacada has been so attacked y tan destruida and so destroyed con filosofías huecas with empty y philosophies con filosofías que no tienen valor and with philosophies that y doesn't que have están any kind of destruyendo la values, unidad and then destroying the unity de los padres y los of hijos, parents and sons, la unidad en el the matrimonio, unity on the marriages, la unidad en la the familia unity on the family, y por consecuente and because of it, la unidad en el cuerpo de the Cristo. unity on the body of Christ. Todo esto y otras muchas cosas All of these and many other things están destruyendo la familia. are destroying the families. Y todo esto es un ataque And all of this is an attack. para que el propósito de Dios So the purpose of God y el deseo de Dios and the will of God y lo que Dios ha and profetizado what God has prophesied sobre las naciones over the nations no se cumpla. cannot be accomplished. Los actos diabólicos The evil acts de robo, of stealing, de muerte, of death, de destrucción, of destruction, de corrupción, of corruption, de of violencia violence que hoy se está viendo en todas las that naciones de today la we can tierra see in all the nations in the earth, y donde no
nuestra nación, and where our nation, donde nosotros vivimos, where we live, ya no somos ajenos a eso. we're not ignoring that anymore. Antes se veía todo esto en Latinoamérica, Before we can see this in only en Latin Asia America and Asia, y en otros and lugares. in any other places. Pero hoy en nuestra nación, But today our nation, este espíritu de robo, de and muerte that spirit of steal and death, y de destrucción y de and destruction violencia and violence, está golpeando y destruyendo la nación. it's destroying the nation, Está sumiendo a la nación en and pobreza, is sinking the nation in en poverty miseria, and misery, y la miseria y el hambre and the misery and hunger están golpeando is fuertemente hitting very la hard puerta the door de esta of nación this nation para traer destrucción. to bring destruction. Estamos tan preocupados We por are so sobrevivir worried to be survive que nos hemos olvidado de that we vivir have- el sueño y la visión de Dios. that we have forgotten to live the dream and vision of God. La iglesia y los The creyentes church and the believers están tan are preocupados so worried por sobrevivir to survive a la gran calamidad que el mundo está viendo, to everything that the world is living, por sobrevivir a la crisis, or survive the crisis, por sobrevivir a los ataques, to survive the attack, que hemos dejado de ver la visión that de we Dios, haven't seen the que hemos vision of dejado God, de soñar con los that sueños we de have Dios stopped dreaming the dreams y of hemos God, dejado de caminar en el and we propósito de have Dios. lived the purpose of God. Quiero venir, que el mensaje para la iglesia en esta And the noche message for the church tonight es que la única esperanza que el mundo is tiene, that the only hope that the world has, que es y sigue siendo, which is and it will be, se llama Jesucristo. it's called Christ. Es la luz que alumbra a los It's the hombres. light that lights Es el men. Rey de Reyes y It's the Señor de King of Señores. kings and Lord of lords. Él es el Dios y soberano He is the God and de los governor reyes de la of tierra. kings on the earth. Él es el gran yo He soy. is the great I am. Él es el alfa y el He's the omega. Alpha and Omega. Es el primero y el He's the último. first and the last. Y no hay nada fuera de él. And there's nothing out of him. Hoy quiero recordarle a la iglesia Today he wants to remind the y el church, Espíritu Santo and the hablando a la Holy iglesia en Spirit esta speaking to the noche, church tonight, que no importa el espíritu that que it se esté doesn't matter moviendo, the spirit that it's no moving importa el around. espíritu de Egipto, de It Faraón, doesn't matter the spirit of el Egypt, of espíritu Pharaoh, de the Jezabel, spirit of Jezebel, el espíritu de the spirit Babilonia. of Babylon. Quiero recordarte que hay un espíritu I que es want más to grande y remind más you that fuerte there's que a todos bigger esos. spirit Y from es all el these. Espíritu de Dios. And it's the spirit of Es God. el Santo Espíritu de Dios. It's the Holy Spirit of Y Él God. es el más grande. And that's the biggest. Y Él es el más And it's the poderoso. most powerful. Dice la The palabra word says que hay uno más grande que está there's viviendo dentro de ti. even one bigger living inside Que es you. más grande que el espíritu And que está en that's el bigger mundo. than the spirit that Es is in el the world. Espíritu Santo That's the Holy que está Spirit sobre la that iglesia. is over the Y es church. Jesucristo And that's Christ. y el Espíritu Santo And the Holy el que va a Spirit, levantar la the iglesia one en that's este gonna reach tiempo the church this para time brillar to shine en medio de la in oscuridad. the midst of the Pero el darkness. pensamiento de la iglesia, Because the thought of the church, la identidad de la the iglesia identity of the church, tiene que ser elevada. it has to be raised. Y la iglesia tiene que empezar a And the verse church has to start, como start Jesús seeing está itself viendo a la like iglesia. the Jesus is seeing Tiene the que church. empezar a caminar They have to start walking. como Dios habla a la iglesia. God speaks to the Y church. si la iglesia no se ve, And if the church doesn't see y si la itself, iglesia no piensa and if the church doesn't think de la manera en que Dios está the pensando same de way ti, God is thinking about you, nunca vamos a poder we're brillar never going to be able to shine en medio de toda esta in the oscuridad. midst of all of the darkness. Pero quiero decirte algo en esta But noche, I want to tell you something tonight por la palabra de Dios, by the word of God. que las tinieblas van pasando, that dice the la darkness palabra. are passing by, El says the tiempo word. de las tinieblas está Time of contado. the darkness is El limited. tiempo de las tinieblas está establecido. The times of the Y darkness la luz is de Cristo established. está brillando And the sobre light of toda la Christ is tierra. shining over all Porque the la earth. palabra de Dios And the word of God y la iglesia se está and levantando the church is raising up en el mensaje de Dios on the message of God y en la visión de Dios and on the vision of God para traer esperanza y to luz bring sobre las hope naciones. and light over the nations. Dale un fuerte aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Por eso el mensaje profético en Zacarías, That's why the prophetic message on Zechariah, capítulo 3, versículo 9 y 10. verse 3, chapter 9 and 10. Zacarías 3, versículo 9 y 10. Zechariah 3, chapter 9 and 10. Una preciosa promesa, A beautiful promise, una grandísima promesa a big promise para su pueblo. for his people. Porque he aquí,
aquella piedra que puse delante de Josué. Verse 9. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esta piedra, traduce eso, esta piedra This stone es Jesucristo. is Christ. Es la piedra que fue reprobada por los edificadores Is the stone that was rejected by the y que ha venido a builders. ser cabeza de ángulo para la And it iglesia. has been the head of the church. Esa es la piedra que fue puesta delante de Josué. This is the stone that was put before Joseph. Sigue diciendo la escritura: he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Escuche esto: y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros, dice, convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En otras palabras, serán tiempos de paz y tiempos de estabilidad. In ¿Por other qué? words, it's gonna be times Porque of dice el Señor: establishment. yo quitaré el pecado en un solo día Because the Lord says, I will de take the toda sin, la tierra. the sin away Y todo in lo one que day. nosotros estamos And viendo, everything that we are y seeing, toda la oscuridad que estamos and all viendo, the darkness that we toda are la seeing, perdición que estamos all viendo, of the losses that we are seeing, en la cual la iglesia in which the church, muchas veces se hace so pequeña many times it's being delante de short. todo esto. Before all of this, Quiero decirte que esta I palabra want to tell you that this es una word palabra profética is a ya prophetic cumplida word that it's already accomplished en la persona de in Jesucristo. the person of Christ. Él llevó todos nuestros He pecados, took all of our sins, todas nuestras rebeliones and all of our rebellions en la cruz del on Calvario, the cross of the y Él Calvary. quitó el pecado And he took the no sin, solamente de la not iglesia. only from the church, Él tomó el pecado del mundo but entero. he took the sin of the whole Dios no world. tiene problema con el pecado. God doesn't have a trouble with Dios the no sin. tiene problema con toda la perversión que God doesn't hoy have a problem with the perversion el that mundo today está the viviendo. world is living. Solamente que la Only iglesia that the church tiene que ubicarse en el has to tiempo place itself espiritual on the time, que and se the está spiritual viviendo. time that we're living, Tiene que ubicarse He en la has visión de Dios to place itself on the vision para of hablar God, lo que en el cielo se está to speak hablando, what is speaking on para heaven, replicar en la tierra to redo on land lo que en el cielo se está escuchando what they're listening in del heaven trono de Dios. from the throne of God. Por eso el mensaje profético That's para why el the pueblo, prophetic message to the people, para provocar que la gloria de to Dios, provoke from the diga glory conmigo, of God. provocar. Say it with me, provoke. Dios en el mensaje profético de God on the prophetic Zacarías message from Zechariah, instruye al pueblo instruct the people para que provoque un derramamiento de la gloria de so Dios they can provoke sobre la falling tierra. of the Spirit of God over the earth. Y le habla de la promesa de la gloria de Dios And speaks from the promise of the glory of que God vendría a instalarse that will permanentemente come permanently, sobre el pueblo, established on the people, trayendo bendición, bringing blessing, trayendo prosperidad bringing prosperity, y haciendo que las naciones and de la doing tierra that the nations on the land vinieran a adorar al Dios will eterno. come to praise the eternal God. En Zacarías capítulo 2, versículo 10, On Zechariah chapter 2 verse 10, sígame en la escritura. follow me on the scripture. Dice la palabra: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Dice, y mirarán muchas naciones a Jehová en aquel día. Diga conmigo, muchas naciones. Say it with me, many nations. Comunidad de fe a las naciones no es solamente un nombre, Community of faith to the nations is not only a name. no es solamente algo que nos identifica, It's not only something that identifies es una us. palabra profética sobre la It's a iglesia, prophetic word over the church. porque las naciones Because the nations estarán viniendo a los pies de Cristo. will be coming to the feet of Por the eso Lord. dice la escritura: That's why the scripture says, y se unirán muchas naciones and many nations a will Jehová en unite aquel día to the Lord that y me day, serán por pueblo, and they will be as people, y moraré en medio de ti. and I will be in the midst of you. Y entonces conocerás que Jehová de los And so ejércitos you me ha will enviado know a ti. that the Lord sent me to you, Y Jehová poseerá Judá su heredad, and the Lord will possess Judah y en tierra santa, and a holy land,
dice, y escogerá aún a Jerusalén. And it says, and he will choose even Jerusalem. Calle toda carne delante de Jehová, Every flesh before the Lord, porque Él se ha levantado because he has raised en su santa morada. in his holy. ¿Puede creerlo en esta Can noche? you believe it tonight? ¿Puede declararlo conmigo en esta Can you noche? declare it with me tonight? Dios se ha levantado God has raised en su santa in morada. his holy. No, qué desanimado viene en esta No, you noche. guys are so weak tonight. Tinieblas están cubriendo la tierra, Darkness are covering pero the dice earth. la But the palabra word says que Dios se ha that levantado. God has raised. Declárelo conmigo Say it with en me esta noche tonight. y diga, Dios And se ha say, levantado. God has raised me. Dios ya se levantó. God already has rose. Dios ya se levantó. God has already rose. Dígalo fuerte, Say Dios it se ha now. levantado. God has already rose. Una vez más, Dios ya One more se time. levantó God already raised desde su santa morada. from his holy place. Por eso dice la palabra, calle toda That's lengua. why the word says, No speak to importa the lo que el all mundo tongues. está It hablando. doesn't matter what the world's No speaking about. importa lo que tú estás It doesn't escuchando. matter what you're listening. Calle toda lengua. Every tongue to Porque be el quiet. Dios eterno se ha Because from the eternal levantado. God has raised. Porque mucho tiempo Because for many el mundo times, habló, the world el speak, mundo the hizo world did, y el mundo estableció and the world cosas established things, pensando thinking que nunca el Señor se that the levantaría. Lord will never raise. Pero el tiempo de Dios ha The llegado. time of God has come. El tiempo de las tinieblas se ha terminado Of the darkness has y Dios ended. está en pie And God is en standing medio up de las in the naciones middle of the nations. y algo muy grande y And poderoso something very big and va a venir powerful sobre la is tierra gonna come over en the el earth. nombre de In the Jesús. name Dele un of fuerte Jesus. aplauso Give al a big Señor. applause to the Lord. También da instrucciones de cómo provocar ese derramamiento de su There gloria. were instructions how to provoke the powerful over His glory. Siento una presencia de Dios muy fuerte. I feel such a strong presence of the Lord. Algo que está rompiendo con muchos paradigmas. Something that it's breaking with a lot out of paradigms. Este mensaje que estas instrucciones de Dios para su pueblo This message and these instructions from God to His people. se centraban en reanudar las tareas de reconstrucción del templo. They were concentrating in the works to rebuild the temple. Tareas que se habían olvidado, Homeworks that have forgotten. se habían dejado en el olvido por 16 They años forgot about this by 16 years. por la opresión tan grande y la oposición que habían By enfrentado. such a big opposition against them. Y el pueblo se conformó con llevar vidas menos que ordinarias, And the people conformed themselves to live normal lives, viviendo bajo la sombra de sus propios temores living under e the shadows on inseguridades. their own of fears. Pero las instrucciones de Dios By the instructions of God, era para restablecer it was to reestablish, y que el templo de Dios fuera levantado. for the temple of God to be rebuilt. La reconstrucción del templo The reconstruction of the temple, no era una obra de arquitectura más it wasn't a work of architecture para adornar la ciudad to put the o para put que in la the city, ciudad se entrara al nivel de las demás ciudades. or for the city to be at the same level as the rest of the other cities. Edificar el templo de Dios To edify the temple of God, era la casa it espiritual. was the spiritual house. Y ponga mucha atención en And esto. pay attention in this. El templo de Dios era el centro de The adoración. temple of God was the center of worship. Era donde la presencia y la Shekinah de Dios, It was where the presence of the Lord, donde la gloria de Dios se Where the derramaba glory en of medio de su pueblo. God was pouring in the midst of His people. Por eso el templo tenía que ser levantado That's nuevamente why the temple had to be rebuilt one more time, para que el pueblo adorara a Dios for the people to worship y la God, gloria de Dios descendiera, and the glory of God to trayendo come, bendición bringing sobre la blessings tierra. over the earth. Y ellos tenían que And they esforzarse, had to work hard. diga conmigo, Say esforzarse it with me, work hard para poder reedificar to ese be able to templo. rebuild this temple. Porque todo lo que significa ese templo Because everything that temple means es que el pueblo volvería nuevamente a adorar al Dios is for the eterno. people to come back and praise the Lord one more time. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, On 1 Peter chapter 2, el apóstol dice: vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros formamos we form
y conformamos and we build esa casa espiritual. the spiritual house. Nosotros somos piedras vivas. We are live stones. Somos más que personas reuniéndonos en un lugar We are more than people reunited in a place para cantar cantos al Señor. to sing songs for the Nosotros formamos y Lord. We conformamos form and make la casa espiritual, the spiritual house, la verdadera the iglesia real church que tiene que ser that edificada. has to be edified. Así que esta palabra profética So this prophetic word tiene dos connotaciones. has two different meanings. Uno Number one es el edificio que tiene que convertirse en el centro de is the adoración. building that has to become the Ese center of edificio worship. que tiene que ser Is levantado the building that has to be y raised, que la iglesia que tiene que and trabajar for the church that has to para work levantar ese to edificio build a building, para que haya un lugar para adorar a so there Dios. can be a place to praise the Lord. Ese es un lugar físico. That is a physical place. Pero el otro sentido But the other meaning es el sentido espiritual. is the spiritual meaning. Los miembros del cuerpo The de members Cristo, of que the es la body of Christ, iglesia, which is the church, donde la iglesia tiene que trabajar where the church has to work para que el cuerpo de Cristo for sea the edificado. body of Christ to be edified. El trabajo de edificación The work of edification tiene que enfocarse has to be consent y tiene que concentrarse and has to be en estos dos in frentes, these two things. en construir el edificio And to build the building, físico physical y building, en la obra del ministerio, and the work on the que son ministry, las almas. which are the souls. Cualquier desbalance Any disbalance en esta visión in this vision o en este llamado, or in this calling, cuando nosotros nos when desbalanceamos we are unbalanced, entre construir el edificio físicamente on between on building y edificar el cuerpo de Cristo, or building the body of que es Christ, la iglesia, which is the church, y cuando nosotros nos tiramos a un lado and when we lean to o one nos side tiramos al otro or we lado, lean to the other side, entonces se crea una so inestabilidad when we make an y instability se crea una confusión, and we make confusion, donde comenzamos a trabajar en la when carne we start to work in the flesh y no guiados por el Espíritu and not Santo. guided by the Holy Spirit, Todo lo que hacemos and everything we do naturalmente naturally, y todo lo que hacemos and everything we do en la obra del and ministerio the work in the no lo ministry, hacemos de una manera we don't do it espiritual, in a spiritual way, sino lo hacemos trabajando en la obra de la but we carne. do it working in the in our flesh. Y entonces la obra tiene que tener un balance. So the work has to have a balance. La edificación de la casa de Dios The rebuild of the house es of the algo Lord importante is something very important para que el pueblo sea for bendecido the people to be y blessed para que la tierra, and for the land, para que el mundo entero so the whole world pueda ver la gloria de can Dios see the glory of manifestarse. God be manifested. Zacarías capítulo 3, Zechariah chapter 3, verso 1 al 7, verse 1. encontramos la visión del sumo sacerdote Josué. Encontramos la visión del sumo We sacerdote find a vision of high priest Joseph. Josué. Dice la escritura, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Diga conmigo, he quitado tu pecado. Say it with me. I have taken your Y sin te he away, hecho vestir de ropas de gala. and I have made you dress. Después dijo, póngale mitra limpia sobre su cabeza. And put a clean clothes over his Y head. pusieron una mitra sobre su And cabeza. they put a stone over his head. Le vistieron de ropas. And they dressed him with clothes. Y el ángel de Jehová estaba en pie. And the angel of God was Y el ángel de before him. Jehová amonestó a Josué, And the angel of the Lord reprendió a Josué, reject Joseph. le llamó la atención a Josué, He called his attention el to Joseph, sacerdote,
the priest, le dijo, he told him, así dice Jehová de los the Lord ejércitos, says like this, si anduvieras por mis caminos if you will be on my y ways, si guardares mis and you ordenanzas, will keep my laws, también tú gobernarás you can en mi also casa. govern my house. Dice, también guardarás mis atrios You will also keep y my entre temple, estos que están, te daré lugar. and in the midst of them I will give you a place. Cuando un creyente When a believer está siendo acusado, is being accused, es porque el diablo it's because the devil está haciendo que su fe naufrague. is making their faith to be sinking. Los creyentes son acusados. The believers Por are el accused diablo. by the devil. El diablo es el que trae acusación. The devil is the one that brings Y accusation. cuando los creyentes se sienten acusados, And when the believers feel accused, van perdiendo la fe. they're losing their faith. Se desconectan de And Dios. they disconnect from God. La visión que Dios le dio a The Zacarías vision that God gave y to póngame mucha Zachariah, atención en and esto, pay a lot of attention in this. le muestra al sumo It sacerdote shows to the great que priest tendría que estar ministrando. that he has to be El ministering. sumo sacerdote tendría que estar The escuchando a high priest Dios has to be listening to y God bendiciendo al pueblo. and blessing the people. Tendría que estar escuchando la voz de And he Dios has to be listening to the para voice of hablarla God, al pueblo. to speak to the people. Pero no podía hacerlo But he cannot do that porque tenía vestiduras viles. because he had dirty clothes. Estas vestiduras eran vestiduras de pecado. These dresses were dresses of Y sin. Dios trae al sacerdote And God brings the priest y entonces le dice, le manda quitarle las vestiduras and he tells him to remove those. y le dice, hoy he robes. quitado estas vestiduras de ti And he said, I have removed these robes from porque you hoy he quitado tu pecado. because today I have Y removed your escuche sin. esto, dice, And si listen to this. anduvieres en mis And caminos, if you will be in my ways, ¿qué es lo que necesitaba that was el sacerdote? the king, the priest, Empezar a caminar en los caminos del to start Señor. walking in the ways of the Lord. Tal vez entenderíamos que el sacerdote Maybe we understood that the priest caminaba en los caminos del was Señor, walking in the ways of the Lord, pero no era but así. it wasn't like that. Andaba como a 20,000 He kilómetros. was like 20 meters away. Andaba muy He perdido was very lost y muy desconectado. and very disconnected. Y entonces el Señor lo reprende So the Lord tells him, y el Señor le dice, and he says, ahora tienes que ponerte bien delante de la now casa you del have Señor. to be good in front of the house of the Lord, Dice, y entonces tú gobernarás en mi casa. and then you will reign on my house. Esto habla de lo espiritual. This speaks about the Cuando un spiritual. creyente se aleja de Dios, When a believer walks away from God, el enemigo viene a acusar. the enemy comes to accuse. Y ahí es donde viene la desconexión en los hijos de Dios. And right there was the disconnection Donde comes ya from no the sons of God, escuchamos a Dios. where we don't listen to God, Donde no podemos seguir sus pasos. where we cannot follow his steps. Porque la acusación que el diablo trae por el pecado Because the accusation that the devil brings because hace of the sin que tu fe se desconecte de Dios. makes for your faith to disconnect from God. Josué, sumo sacerdote, Joseph, the high priest, se le pusieron nuevas vestiduras. there were new dresses. put Diga to conmigo, him. nuevas vestiduras. Say it with me, a new dress. Tenemos que vestirnos de Cristo. We have to dress ourselves from Tenemos Christ. que vestirnos de la justicia de We have Dios, to be dressed from the justice que of es God, por la fe en which is Cristo by Jesús faith on Jesus Christ y la sangre de and the Jesucristo. blood of Christ. El pueblo, The people los hijos de Dios, and the sons of God, el liderazgo en la the iglesia, leadership in the church, tiene que soltar esas vestiduras has de to let vileza go of those dirty clothes, y tiene que vestirse and it has to be de dressed Jesucristo. of Christ. Tiene que lavarse con la sangre de Cristo And they have to wash themselves para with the blood poder of Christ ministrar en la casa de to Dios. be able to minister in the house Primer of the Lord. paso. First Diga step, conmigo, primer paso. say it with me. First step. Diga conmigo, primera etapa. Say it with me. First. Estas son las instrucciones que Dios le da al pueblo, These are the instructions that God gives to the people. donde lo espiritual Where the spiritual y el sacerdote and the priest tenía que poder escuchar have to be claramente able to hear clearly la voz de Dios. the word of God. Después en Zacarías capítulo 4, Later on Zechariah chapter 4, versículo 1 en adelante verse 1 al 14, to 14, encontramos la visión we can find the del vision candelero de oro y de los olivos. on the candler of the olives. Dice en el verso 1, volvió Verse el 1. ángel de Jehová a hablar conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Diga conmigo, me despertó.
Say it with me. He woke me El up. profeta estaba dormido y estaba en un The sueño. prophet was sleeping and he was Y no in a podía dream. ver ni escuchar lo que Dios estaba And he hablando wasn't able to see and hear what y lo the que Lord Dios was estaba speaking haciendo. and what God was doing. Pero tuvo que ser despertado de su He had sueño. to be waking up from his dream. Hoy la iglesia tiene que ser despertada de Today, su the sueño church has to be wakened from his para dream, que from pueda ver la visión de Dios so we can see the vision of y God. pueda ver lo que Dios está And we can see haciendo. what God is doing. Y sigue diciendo en el verso 2, y me Verse dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, he mirado y he aquí un candelero de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro al del depósito y al otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba 5. conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió 6. y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la piedra de exclamación de gracia, dice, de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí 8. diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta 9. casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y volverán, diga conmigo, y volverán. And say it with me. They will Verán come la back. plomada en la mano de Zorobabel. Entonces dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y 11. dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de 12. olivo? Dice que por medio de 2 tubos de oro vierten aceite como oro. Ese aceite era como oro, dice. Y respondió y dijo, ¿no 13. sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 14. ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El candelero de oro representa la gloria de Dios, The lamp of gold la represents the glory la of luz God. perfecta que alumbra a su The pueblo. perfect light that lights the people. Los 7 candelebros The 7 son los 7 stands. espíritus de Dios, dice are the 7 Apocalipsis, spirits of the Lord, says, que rodean toda la tierra that go around all the earth para traer a las naciones a to Jesucristo. bring the nations to Christ. Zorobabel, que era el gobernador, Zerubbabel, which it was the creator. Dios habla a Zorobabel God speaks to por medio Zerubbabel del profeta through the prophet. y le dice, no es con ejército ni con espada, And he tells me it is not with an army sino es or con mi sword, espíritu, ha but dicho it's Jehová de los with my spirit, ejércitos. says the Lord. El gobernador estaba considerando la obra imposible The governor was contemplating the impossible way por toda la oposición que estaba for all viviendo the position he was living in, y por la falta de recursos materiales y humanos. and by the lack of resources. Y él creía que esa obra era And he imposible. was believing that that was an impossible task. De hecho, se había olvidado de la obra. He even forgot about it. Pero la palabra de Dios para Zorobabel But the word of the Lord to no es con Zerubbabel, fuerza ni es con he ejército. said, it's not with strength of an army. No es con la fuerza natural del It's hombre, not with the natural strength of man. ni es con el respaldo de un gran ejército Neither with a big army. que el templo de Dios va a ser construido nuevamente. That the temple of the Lord will be revealed. Le again. dice, es con mi Santo He Espíritu. said, it's with my Holy Spirit. Zorobabel pensaba que todo le faltaba Zerubbabel thought that everything was y missing. que no tenía nada para poder
trabajar en la obra and del that he Señor, had anything to work in the work of the pero Lord. no estaba considerando el recurso más But he importante, wasn't considering the most que tenía, important thing that he had, que era el mover del Espíritu which Santo, was the movement of the Holy porque le Spirit. dijo, no es con tu fuerza Because natural, he said, it's not with no their es con natural tu strength, capacidad, it's not with your no es con tu capacity, sabiduría, it's not because of your sino es wisdom, el poder del Espíritu but it's the Santo, power of the Holy y es por el Spirit. Espíritu And Santo it's by the Holy que Spirit esta obra that this va a ser work levantada is gonna be y built, que la casa de Dios and va a the ser house of the Lord edificada. is gonna be Escucha rebuilt. esto, Sacramento. Listen to this, No Sacramento. es con tu fuerza It's not with your natural natural y strength no es con la capacidad que tienes, or by the capacity sino that es you cuando have. tú pones But it's when atención you pay attention y valoras and you la value persona del the Espíritu person of the Holy Santo, Spirit. porque cuando tú tienes al Espíritu Because when you Santo, have the Holy Spirit, tienes todo lo you que have necesitas everything that you need para que la obra sea for levantada, the work to be la built, casa natural and the natural y la house casa and espiritual. the Dale un spiritual fuerte house. aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Dios le dice a Zorobabel, God tells to Zerubbabel, yo soy el que va a desbaratar toda la oposición I am the one that's going to destroy all the opposition que se ha levantado contra ti. that has raised against you. ¿Cuántos han sentido oposición en su vida? How many have felt opposition in your life? ¿Cuántas cosas se han levantado en su matrimonio, How many things have raised against your en sus marriage finanzas? and your finances? Cuando estás queriendo caminar con Dios y seguir a Dios When you've been wanting to walk y the Lord caminar and follow firme en el camino del and Señor. walk straight in the ways of the Lord. ¿Cuántas cosas se han levantado para traer How many intimidación things have raised to para bring desanimarte intimidation, to discourage y que you, dejes el camino del and Señor? for you to leave Pero the dice ways of the la Lord? palabra que vino sobre él, But the word says that he yo came voy a over here. desbaratar este gran monte delante de He ti said, I'm going to break this mountain y lo voy a before you, reducir a nada. and I'm going to reduce it En to otras nothing. palabras, In other words, Dios le dice a Zorobabel, God tells to Zerubbabel, nadie te va a poder hacer nobody's frente gonna be able to porque go yo lo voy a against you, derrotar. because I'm going to defeat them. Segunda cosa que le dice, Second thing that he says, tú vas a comenzar la obra, Zorobabel, you're going to start the job, y tú la vas a and terminar. you're going to finish it. Ya no será como en el It pasado, won't be like the past. que cosas que has comenzado The things that you have begun y no has and terminado. you haven't finished. Proyectos que han quedado a la mitad. Projects that you have left Sueños que halfway. se quedaron en el tintero, Things that only you pero drew que some, nunca se realizaron. but they were never realized. Que lo pensaste y lo Then maybe planeaste, you thought about it and pero you que planned nunca it, lo llevaste a cabo. but you never realized it. Que lo pudiste ver en tu That you espíritu, were able to see it in your spirit. pero que el mundo, la iglesia, But the world and the church nunca pudo verlo was never able to porque see nunca it nació, because it was never porque born. se quedó a medias. Because stopped Pero la halfway. palabra que viene para But the Zorobabel, word that comes to tú vas a Zerubbabel, poner la primera he piedra said, you're going to put the first y stone tú vas a poner la última and you're piedra. going to be able to put the last Tú stone. vas a terminar la You're going obra to finish the work. y la obra no va a quedar a And the work medias. is not going to be halfway. La tercera cosa que le dice, Third thing that he says, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. those who didn't want the small things, Cuando las cosas son pequeñas, when things are very small, hay muchos que menosprecian. there's a lot of them that get Dice, pero se rejected. van a alegrar And but they will y rejoice. van a dar voces de júbilo y de alegría And they're going to give voices cuando of joy vean la plomada en la mano de when Zorobabel. they will see the last thing of ¿Qué es la Zerubbabel. plomada? Where it is the plummet. Es ese instrumento del constructor It's an instrument from the builder que pone en la pared para que sea nivelado. that he puts in the wall to be Y dice, level. cuando lo vean los que menospreciaron, And when they see those entonces who se van a reject, alegrar. and they will be happy. Y entonces van a volver nuevamente con júbilo. They're going to come back with jubilee. Y esos que se fueron And menospreciando those that left without rejecting it. porque no creían que la casa de Dios iba a ser Because levantada, they didn't believe that the house of the Lord was going to be porque rebuilt. nunca creyeron que la obra del Señor fuera a Because they crecer o a never believed for the levantarse. work of the Lord to be worked Esos que or raised. menospreciaron All of those that van a rejected volver are gonna y come esos back. van a trabajar con gozo And they're gonna y work van a with trabajar joy. con Are alegría gonna work with y van a happiness. edificar el templo And they're gonna edify the y temple. también van a trabajar en la obra And del they're Señor. also Den gonna un work in the aplauso al on Señor. the work in the Lord. Entonces le habla a Zorobabel, sumo sacerdote, So he speaks to Zerubbabel. y le habla a Josué, sumo Sorry, sacerdote, he speaks to Joseph, high priest. y le habla a Zorobabel, gobernador. And he speaks to governor Zerubbabel. Estas dos personas o personajes These two people
Cuando le dice, ¿qué son esos dos olivos que veo? They ask, what A are ver, these two olives that necesito I dos see? personas que vengan. I see two people who come. Ven, ven, rápido. Aquí está ya. No, ven, aquí ya quédense. Vean esto. Tiene una visión y quiero que has a pongas vision. mucha atención. And I want you to pay attention. Muchas cosas van a empezar a caer y muchas cosas van a empezar a Many cambiar. things are going to start falling and going to start changing. Esa visión que tiene, The vision that he has, que hablaba de la reconstrucción, there, he was speaking about the de la reconstruction, provisión sobrenatural, the overnatural provision de la obra del Espíritu of the Santo, work of the Holy Spirit. era un candelero de oro, una lámpara It was a lamp of gold. que tenía un gran depósito de And he had a aceite. big deposit of oil. Tenía siete bombillos, And 7 he had lámparas, 7 stems donde salía el fuego, donde salía la where the luz, fire was coming out. pero se alimentaban de ese depósito de And aceite. he was feeding from that deposit of oil. A las lámparas te había que ponerles el To the aceite, lamps that they had to put the oil porque si no on, le ponías aceite, because if you didn't put the oil, la lámpara se apagaba. the lamp was going to turn off. Como la parábola que Jesús dijo de las vírgenes As the story insensatas. goes, Jesus said the 10 virgins, No procuraron el they aceite didn't have enough y su oil, lámpara se apagó. and their lamps Pon turned atención off. en esto. Pay attention in this. Le dijo, ¿qué es la visión de esos dos olivos? He asked, what's the vision of De those esas two dos olives? ramas, Of those two imagínate esto, es el candelero. olives. Imagine this is De esas the dos lamp. ramas que se conectan Those two rams that are al connected candelero to the lamp, y que están proveyendo and continuamente. they're Diga conmigo, providing proveyendo. constantly. Say it with me. Dígalo Providing. fuerte, proveyendo. Say it, providing. Dígalo fuerte, Say it proveyendo. louder, providing. Más fuerte, Louder, proveyendo. providing. Aceite que era como oro. Oil. Y entonces proveía el de la mano derecha So the one in the y right proveía el de la mano and the izquierda. one in the left was Y el providing. aceite nunca cesaba. And the oil was never Por eso la stopped. palabra que vino al pueblo That's what the word that came to the es people que la lámpara del Señor no is se that the lamp apagaría and the people will y not que turn la off, gloria de Dios sería and the glory constante of God will be y constant, que las naciones de la and tierra the nations of the land vendrían a adorar we're going to come to praise en Tierra Santa, in the Holy Land, en ese templo. in that temple. Esos dos olivos These two olives son los dos ungidos. are the two anointed. Josué sumo sacerdote The high priest y Joseph Zorobabel gobernador. and Póngame governor atención. Zerubbabel. Pay attention. El sumo The sacerdote high priest, le quitó las vestiduras, he took away his lo dress, vistió he nuevamente, gave him new ones, abrió su oído, he opened his ears, quitó su pecado he took his sins para away, comenzar a hablar. so he can start Póngame to speak. atención en esto. Now pay attention in El this. sumo The sacerdote, high priest, la parte espiritual, spiritual diga conmigo, part, la parte say it with me, espiritual the spiritual part es la que escucha de is the Dios, one that listens from la God, que ve lo the one espiritual, that sees in the spiritual, la que ve las cosas que ya son the one that sees the things en that already espíritu, are on spirit, las cosas que Dios ha the preparado, things that God has lo que prepared, viene para el pueblo, what comes for the people, lo que se está escuchando en el that cielo, what's listening in the heavens, lo toma he takes y it, lo trae a lo he terrenal. brings it to the earth. Esto es la oración, This is the prayer, esto es la this is intercesión, the intercession, esto es el clamor this is the claim del sacerdote. from the high priest. Por eso lo restableció. That's why he reestablished Y him. entonces el So sacerdote the priest es el que toma todos los is recursos. the one that has Diga all the conmigo resources. recursos. Say it with me, resources. Diga conmigo recursos. Say it with me, resources. Por eso le dijo, no va a ser con fuerza o That's con why he said ejército. it's not going to be with Toma army, los recursos de but lo all the espiritual resources of the spiritual para empezar a to proveer, start to provide, para empezar a to proveer, start to provide para empezar a proveer to start para to la obra provide del Señor. to the work of the Lord. La otra figura, The other figure, el otro olivo conectado or the other olive that que is está connected, proveyendo it's providing es el gobernador, as the governor, es la parte humana, is the human part, es la parte que tiene que trabajar en lo natural, the part that has to work on the natural, que tiene la sabiduría de Dios, that has the wisdom of God la visión de Dios and the vision of God para poder planear to be able to plan físicamente, physically, para poder trabajar, to be able to work, para poder organizar la to be obra able to organize the y work, que la obra and for the work naturalmente naturally se esté construyendo. can start building. La parte The espiritual spiritual part y
y la parte natural. And the natural part. Cuando la parte natural está When desconectada, the natural part is disconnected, no tiene la provisión del cielo. it doesn't have the provision from heaven. No tiene la visión It que doesn't viene have del cielo. the vision that comes from heaven. Cuando la parte espiritual está When the desconectada, spiritual part is disconnected, entonces no puede escuchar so he cannot y hear no puede proveer. and he cannot provide. Pero ese aceite estaba fluyendo But that oil constantemente. was flowing constantly. Son los dos olivos. Are the two olives. Es la parte Is the espiritual spiritual part. y la parte Is natural. the natural part. Dice la palabra And the word en says, Apocalipsis capítulo 1, versículos Revelation 5 y 6, 1 verse 5 and que 6. por medio de la sangre de Jesucristo, That by the blood of Christ que nos ha liberado, that has freed us, que nos ha limpiado, that has cleaned us, escuche esto, Listen Dios to nos this. hizo reyes God made us kings, y nos hizo and He sacerdotes. makes us priests. No hizo sacerdotes por He aparte didn't do priests on y the reyes por and aparte, kings in the other sino side. hizo reyes side, but He did kings e hizo and sacerdotes. also priests. Ponga atención, attention Jesucristo, to this. el Rey de Reyes, He did the King of y Kings. Jesucristo And Christ, es sumo sacerdote sobre la casa de He was Dios. the high priest on Él the es house el of the Rey, Lord. He is the King. Él es el He is sacerdote. the priest. Y Jesucristo And Christ nos hizo reyes made us kings y nos hizo and sacerdotes made us priests. para Dios su Padre. So for His ¿Para Father. qué? For what? Para que la So iglesia, the church, cada uno de nosotros, each and every one of us, esté trabajando, can be working, esté can edificando be building en lo on espiritual, the spiritual, pero también en lo but natural. also on the natural. El problema es The thing was que cuando la iglesia that when the church se tira tanto falls down, o se enfoca tanto en lo or espiritual, focus so much on the spiritual, cae en la religiosidad. it falls in religion. Porque todo lo que hace Because everything they es do mirar el cielo, is to look at heaven, es ver lo is espiritual, to see the spiritual, cantar en lo espiritual, singing in the spiritual. pero en lo natural But on the natural, no hace nada, they don't do anything. no trabaja, They don't work. cae en la religiosidad. They fall into religion. Por otro lado, And another, cuando la iglesia en lo natural when the church on quiere the natural, trabajar, they come to work, quiere edificar he wants to build, y solamente se está moviendo en la fuerza de la and carne, he's only moving in the no hay way nada of que the pueda flesh. edificar, There's nothing for him to porque be no es edified, con fuerza de la carne. because it's not with the strength of the flesh. Entonces la iglesia y los So creyentes the church and the believers, trabajan muy cansados y muy fatigados they were very tired porque no tienen lo más because they importante, don't have the most que es lo important, espiritual. which is the spiritual. Cada creyente Each believer tiene que ser despertado has to be awakened en lo on espiritual the spiritual, y cada creyente tiene que ser despertado en lo and every natural, believer has to be awakened on porque the el natural. sacerdote Because the priest toma todos los recursos takes celestiales all the celestial resources para poder trabajar en lo to natural, be able to work in the natural, para que estén proveyendo para for la them to be obra. able to provide to the work. Diga conmigo, proveyendo para la obra. Say it with me, to provide Pero for the todo work. esto viene en la visión de But Dios all of this comes from the vision of God, para edificar el centro de adoración. to build the center of worship. Como hijos de Dios, As sons of naturalmente, God, naturally, cada uno de nosotros, each and every one of us, la parte espiritual the spiritual part y la parte natural, and this natural tiene que part caminar de la mano, has to walk from hand porque to hand, Él because está he tomando del cielo is taking y from jalando heaven and taking y jalando, and taking jalando los recursos, and taking the resources, jalando las finanzas, taking the jalando finances, las taking propiedades, the properties, jalando la herencia. taking the heritage. Y entonces en lo natural So in the natural, tenemos que estar trabajando. we have to be working. En otras palabras, no In te another sirve de words, nada this doesn't work que te pases la vida orando for you to be praying all the time y no trabajes. and for you not to work. No sirve de nada que tú veas las visiones de Dios It doesn't work if you see the visions y of nunca God emprendas ese and negocio. for you never to Nunca start the trabajes. business. You never work. Pero cuando van de la mano, But when they go hand by hand, entonces vas teniendo todos los recursos que tienes so you start having all the resources y lo that you need, imposible and the impossible se convierte en posible turns into por el possible Espíritu by Santo. the Holy Spirit. Porque ahora esta figura Because now this figure es la figura de cada uno de is the nosotros. figure of each and every one of Porque us. cada uno tiene que trabajar. Because we all Diga have to conmigo, work. trabajar. Say it with me, work. Dile al que está a un lado de ti, tienes que Tell to trabajar. the next one to you, you have to work. Uy, no sé por qué los Oh, esposos, I don't no know why sé the por qué, pero husbands-
Los esposos como que le dieron con tienes que I don't trabajar, know, le you have dijeron. to tell the husband, you have to work. Le dijeron a su esposa, They told the wife, tienen que trabajar, escucha esto, tienen que trabajar, they have to work, pero todo lo que hacen but everything they es do, para proveer it's to provide para la obra del ministerio. to the work on the ministry. Por eso cuando la iglesia camina con visión, That's why when the church walks entonces with vision, imagínate, so now imagine this. este es cada creyente. This is every believer. Ay, qué bueno que están de este tamaño los dos. Thank God that Ponte you guys are aquí this size. y ponte aquí adelante. De frente allá. Entonces, cada creyente So each believer tiene que caminar has to walk, tomando de lo espiritual, taking from the spiritual. ejerciendo sacerdocio. And Por eso, going on the hermano, priest. hermana, That's why, brother or no sister, puedes estar desconectado de you Dios. cannot be disconnected from No God. puedes seguir caminando You ligeramente. cannot keep on walking Tienes que lightly. tomar del cielo. You have to take from Tienes que heaven. conectarte con la You oración, have to connect with the con la prayer, intercesión, under intercession, ser conocedores de los tiempos de Dios, and be known of the times ser of the Lord, conocedores de lo que viene del cielo. and to know what comes from heaven. ¿Para qué? For what? Para que no andes rebotando por las paredes So you cannot be God y las cosas que from place to hagas place, and the things that you lo do, hagas you efectivamente. do it effectively. Para que no andes So you experimentando cannot be y experimenting fracasando. and failing. Dijo uno, es que echando a perder se One aprende. said, it's, No, ruin, we los learn que like that. echan a perder Those who es porque ruin, están caminando solo en la carne, they're only walking on pero the no están flesh, conectados con lo but they're espiritual. not connected with the Pero spiritual. entonces todo lo que emprendas But when everything that you prosperará, start, le dijo Dios a it will Josué. prosper, it said to Todo Joseph. lo que emprendas, Everything that you todo start, lo que emprendas va a everything that you prosperar. start is gonna be Entonces cada So creyente each believer se convierte en un edificador, turns into an en un builder trabajador and a worker de la obra del of the ministerio work in the y ministry, también en un proveedor and also into a para la provider edificación del templo to rebuild the temple físicamente physically, y también edificación and also del rebuilding cuerpo de of Cristo, the que es la body of Christ, iglesia. which is the church. Cuando la iglesia camina equilibrada So when the church walks the entre same lo path espiritual y lo natural, between the spiritual and natural, ya no será con fuerza o con ejército, now we won't be on sino strength of aquí, army. entonces aquí viene el poder del Espíritu Santo, So in here the power los of the Holy abraza a Spirit los dos, pon tu mano and ahí, holds them both. pon tus manos extendidas, así. Están risa y risa, la otra te toca a ti. Escucha esto, viene el Listen to poder this. del Espíritu Santo. Le The estoy power enseñando of the algo Holy espiritual Spirit muy comes. fuerte. I'm teaching you something very spiritual. Viene el poder del Espíritu The Santo power of the Holy Spirit comes, y el hombre espiritual and the spiritual man y el hombre natural and the natural man, trabajan de una misma manera, they work pero in the same way, trabajan but they work guiados guided por el poder del by Espíritu the Santo. power of the Holy Y el Spirit. Espíritu Santo está And the proveyendo Holy Spirit is y el Espíritu providing. Santo está suministrando. Holy Spirit is Y escucha ministering. esto, el And listen Espíritu to this. Santo And the Holy Spirit está guiando a la iglesia. is guiding the church. El Espíritu Santo And the Holy Spirit los está llevando a trabajar. is taking you to Por work. eso dice, no es con fuerza, That's why it says it's not no with es your con own strength ejército, or with an army. sino naturalmente se But mueve naturally they como move el Espíritu Santo when the Holy está Spirit moviendo al hombre is interior. moving the inside man. Y cuando el hombre interior vive conectado, And when the man is connected, entonces vive recibiendo so they live receiving todos los recursos que all necesita. the resources that they need. Por eso, That's why para el que cree, for those who believe, nada es imposible. nothing is impossible. Por eso, para el que está escuchando That's why, for correctamente, those that are listening correctly, nunca va a caminar con escasez they're never gonna walk y with nunca lack, va a caminar con and they're limitación. never gonna live with Por limitations. eso Dios quiere That's why God wants que la iglesia se conecte for the church to espiritualmente, connect spiritually, porque la iglesia and for the tiene que church caminar como una iglesia próspera, wants to walk like a prosperous naturalmente church, and naturally, y también and also espiritualmente, spiritually, para que la iglesia trabaje. for the church to Quiero work. decirte algo, gracias. I want to Señor. tell you something. Quiero decirte algo, denle un aplauso. Give them an applause. Quiero decirte algo para terminar, I want to tell you something to end. que en medio de todo lo que estamos viendo, That in the midst of everything that we're seeing, la casa de Dios va a ser levantada. the house of the Lord is going to be rebuilt. En todo lo que estamos viendo And everything y that we're contra seeing, todo pronóstico and against all the y contra todo ataque, and against every attack, la iglesia va a salir adelante the church is going to keep y la iglesia va a forward. brillar.
and the family y la church, iglesia va a ser edificada. and the church will be edified. Y quiero compartir contigo una visión. And I want to share with you Un a vision, sueño. a dream. No sé si fue sueño, no sé si fue I don't know visión. if it was a dream No or sé it si was a estaba vision. dormido o estaba I despierto. don't La know if I was verdad, awake or fue por la dreaming. noche, It was a nighttime. pero fue tan claro But it was so que clear no sé si era un sueño, that I don't know if it o era was una a visión, dream or it was pero a vision. entiendo que venía de parte de But I Dios. understand it was coming from God. Y veía este lugar multiplicado, And I saw this este place, lugar físicamente and this physical place multiplicado, acrecentado. multiplied. Y veía muchísima gente And I llenando saw a lot of people de coming de tal manera que no cabían. in such way that we Y los couldn't veía a fit. todos ustedes And I saw all of you ministrando en el poder del Espíritu ministering in the Santo. power of the Holy Los veía a Spirit. todos ustedes sanando, And I saw all of liberando, you healing trayendo and freeing, restauración, bringing restoration, imponiendo manos and putting y hands, milagros ocurriendo and miracles bajo la happening gloria de Dios under the glory y bajo el of poder God del and Espíritu under the Santo. power of the Holy Y eso es lo Spirit. que viene para la And this is iglesia. what's coming for the Eso es lo church. que viene para el This is what's pueblo. coming for the people. Por eso, That's why cada uno number tiene one, que ponerse en el lugar you have to correcto. put in the correct Se terminó place. el tiempo the time de ended los super ungidos, with the super de los anointing super and the iluminados, super illuminated, donde la gloria de Dios where the viene, glory of God comes, donde el que cuando pone la mano, where those who put your los hand, milagros the ocurren. miracles happened. Terminó ese tiempo, That time ended. porque ahora el poder y la Because gloria now the power and se the va a glory manifestar sobre cada is gonna be uno, manifested on cada each hijo e and hija de every Dios, son and daughter porque of la God. obra es muy grande, Because the work is so big. porque el trabajo es mucho Because the work is y es so para much. que todos estemos And trabajando. that he needs all of us Así to es be working. So así es que no se te haga, que no te sorprenda don't let yourself be surprised. cuando los milagros estén ocurriendo, For the miracles to cuando be pongas happening, tus manos, when you put your hands, cuando haya sanidades y liberaciones. when there's healings and Y escucha esto, and listen to y these. termino con esta And I palabra. finish with this word. Pero las naciones de la tierra But the nations of the estarán world viniendo are gonna be y coming. este lugar And this place será un centro de will adoración be a center of para praise todas las naciones de for la all the tierra. nations on the land. Y muchas naciones van a And many venir. nations are gonna Y en el come. nombre de Jesús, And in the escúchalo. name of Jesus, listen. Muchas naciones de la tierra van a Many venir nations of the a land are tomar gonna del come avivamiento to take the y a tomar de revival la gloria and to take the que se glory estará derramando en that is este gonna be lugar. pouring in this Y place. muchos de ustedes And many of you irán como embajadores are gonna go as y ambassadors padres espirituales and spiritual para esas parents naciones, for those nations, para impartir sabiduría, to give wisdom, para impartir consejo, to give, para impartir cobertura to give de coverage Dios sobre of esas God over naciones. those nations. Y eso es lo que viene para la And that's what iglesia. comes for the church. Pero la iglesia tiene que But the verlo. church needs to believe Por eso it. Dios me decía, Carlos, That's why God was la telling me. visión y la perspectiva de la Carlos, the iglesia vision and the perspective of tiene the que church ser elevada. has to be elevated. Dejemos de ver los problemitas Let's stop seeing the y little centrémonos en la problems. obra And del let's Señor, concentrate in the porque work ahí of es the donde Lord. la gloria se Because va a that's where the manifestar. glory is gonna be Deja de manifested. pelear con demonios Stop de baja fighting with categoría. demons under- Deja de pelear con demonios de baja categoría. Stop fighting with low category demons. No son rival para ti. They're not, Tú people tienes against una you. obra mayor que hacer You have a bigger work y el to Señor do. está contigo. And Dale the un Lord fuerte is with aplauso you. al Señor. Ponte Give de a big pie applause. y oremos en esta noche. And let's Veranda nakashta rama sotoro. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos I want everybody to close your eyes. y por los próximos 60 segundos And for the next 60 seconds, oren el Espíritu. Pray in- Sheta pray in the rekanama Spirit. stara katorobo. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Everybody Oren with el your eyes Espíritu. closed, Kanda pray in the rekanama Spirit. stara katorobo. El apóstol Pablo dice, Apostle Paul says, hablando de él mismo, speaking of himself, conozco un hombre I know a man que fue llevado a la presencia de Dios that was taken to the presence of the Lord, y que se le dieron palabras inefables, and it was given to him words palabras que no pueden entenderse con un entendimiento natural. cannot be understood with the natural understanding. El Espíritu Santo en esta noche, The Spirit tonight, quiero que todo el mundo comience a hablar en el Espíritu, I want everybody to be speaking on the Spirit. porque las cosas que son tan Because profundas, the things that are so deep,
el Espíritu Santo va a comenzar the Spirit, a traer una claridad, the Holy Spirit is going to bring una claridad, a clarity, una palabra clara a clear sobre tu word espíritu. over your spirit. Quiero que cierres tus ojos, And I want you to close your porque lo eyes, que viene del cielo. because what's coming is Levanta coming tus from manos. heaven. And raise your Todo hands. mundo levante sus manos. Everybody raise your hands. Todo mundo cierre sus ojos, levante sus Everybody manos. raise your hands and close your Sea eyes. sensible, Be sensitive. sea obediente a la voz del Espíritu Be obedient to the voice of the Holy y Spirit. extienda sus manos, And extend your hands. porque en esta hora Because tonight vas a comenzar a tomar you're going los to recursos take the resources que no tenías, that you didn't have before. todo lo que te estaba haciendo falta, Everything that you were needing. no para un sueño personal Not for a personal dream de tener, to have, de poseer, to have para tus propios for your deleites, own delights. sino vas a comenzar a tomar los But recursos you're going to start taking the resources que ya están disponibles that are para la available iglesia, for the church, para poder edificar el to cuerpo, start edifying the para poder body, trabajar. to be able to work. Cierra tus ojos Close your eyes. y en el nombre de And in Jesús the name of Jesus, empieza a tomar, start taking. porque el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. Because the Holy Spirit is speaking to your spirit. Ahora, Now, en el nombre de Jesús, In the Zorra name of Kanda Jesus. Nakashta Reka Toro Kondo no Moshtaraba. Vera Kanda Nakashta Raka Namaso.